Cuando la cuerda apretó mi cintura y sentí que me arrancaban la dignidad, fue cuando entendí que solo Dios podía soltarla. Así comienza mi historia. Una historia que nadie creyó hasta que el cielo mismo habló por mí. Me humillaron frente a todo el pueblo. Me hicieron caer al suelo, pero justo cuando pensaron que ya estaba vencida, el milagro descendió relinchando desde los cerros. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de ver te hará creer de nuevo en la justicia divina, esa que llega cuando todos ya te dieron la espalda. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde tibia en San Lucero del Valle, ese tipo de pueblo donde el tiempo parece caminar descalzo. El aire olía a tierra mojada y a tortillas recién hechas, y el sol, ya cansado, se escondía detrás de los cerros dorados. En una casita de adobe con techo de tejas viejas vivía doña Aurelia Sandoval, una mujer de 69 años que cargaba en su mirada el brillo sereno de quien ha amado mucho y sufrido más. Su piel, curtida por el sol y los años, parecía tener grabadas las historias del campo. Tenía el cabello gris trenzado hasta la cintura y los ojos color miel, profundos como pozos de fe. Siempre vestía igual, un sencillo vestido azul, el mismo que usaba cuando acompañaba a su esposo, don Evaristo, hace ya más de 10 años, en los días de cosecha. Esa tarde, mientras el viento soplaba entre los mezquites, Aurelia caminaba descalza por el patio del rancho, observando los surcos de tierra que alguna vez trabajó junto a él. El rancho se llamaba El Refugio del Alba, un nombre que Evaristo había elegido porque decía que ahí siempre amanecía con esperanza, sin importar la tormenta de la noche anterior. Aurelia soltó un suspiro largo. Llevaba años cuidando esas tierras sola. Ninguno de sus familiares se había ofrecido a ayudarla. Al contrario, todos habían desaparecido cuando Evaristo murió. Solo regresaron cuando se corrió el rumor de que el terreno tenía agua subterránea y podría valer una fortuna. «Parece que solo se acuerdan de mí cuando hay dinero de por medio», murmuró mientras pasaba la mano por una cerca vieja. El sol se reflejaba en su rostro cansado y una ligera brisa le movía la trenza. Se detuvo frente al viejo establo, ahora medio vacío. A un costado colgaba una herradura oxidada. Aurelia la miró con ternura y tocó el metal frío. «Esmeralda», susurró, «¿dónde te habrás ido, mi niña?» Esa yegua castaña, de melena negra y ojos inteligentes, había sido el orgullo de Evaristo. Desapareció una noche de tormenta. Poco después de su muerte, Aurelia siempre creyó que el alma del caballo había seguido el mismo camino que la de su esposo, rumbo al cielo. El silencio fue roto por el canto de un gallo distante. Aurelia volvió a la cocina donde el reloj de pared marcaba las 6. En la mesa había una foto vieja, ella y Evaristo de jóvenes, con las manos entrelazadas y Esmeralda detrás de ellos, brillando bajo el sol. «Si tú estuvieras aquí, viejo, no me sentiría tan sola», dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El sonido de pasos la sobresaltó. Alguien golpeó la puerta. Aurelia se secó el rostro y abrió. «Tía Aurelia, buenas tardes». En la entrada estaba Tomás, su sobrino menor, un hombre de unos 35 años, delgado, de cabello oscuro y mirada inquieta. A su lado venía Ernesto, su hermano mayor, corpulento, de barba espesa y voz fuerte. «Venimos de parte de papá», dijo Ernesto cruzando el umbral sin pedir permiso. «¿De Ramiro?», preguntó Aurelia, frunciendo el ceño. «Sí, tía, dice que quiere hablar contigo, que hay cosas que ya no puedes seguir manejando sola». El tono de su voz no era de preocupación, sino de mando. Aurelia los miró en silencio. Sabía bien que detrás de esa aparente amabilidad se escondía la ambición. «Yo estoy bien. Estas tierras no le pesan a nadie más que a mí, y así quiero que siga siendo». Ernesto rió con ironía. «Tía, ya no tiene sentido que sigas aquí. Papá dice que podríamos vender esto y darte un cuartito en el pueblo.
¿Para qué quieres tanto terreno si ya ni puedes sembrar? La anciana apretó los puños. Porque aquí está enterrado mi corazón, mijo, y porque estas tierras no se venden, se respetan. El ambiente se volvió tenso. El zumbido de las cigarras llenaba el silencio incómodo. Tomás bajó la mirada, algo avergonzado, pero Ernesto no. Se acercó más, con los ojos fríos. Entonces no digas que no te advertimos. Papá vendrá mañana y va a arreglar esto, con o sin tu firma. Sin decir más, dieron media vuelta y salieron. Aurelia quedó sola, con el alma encogida. «Con o sin mi firma», repitió para sí con un temblor en la voz. La noche cayó sobre San Lucero del Valle. El viento trajo el olor del mezquite y los sonidos del campo dormido. Aurelia se arrodilló junto a la ventana, tomó su rosario y comenzó a rezar. «Señor, si tú estás conmigo, no dejarás que me quiten lo que sembré con tanto amor». A lo lejos, entre el rumor del viento y el crujir de las ramas, juraría haber escuchado un relincho, uno suave, casi como un suspiro. Cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla. Tal vez era su imaginación, o tal vez era Esmeralda, su fiel compañera, recordándole que no estaba sola. Afuera, bajo la luna, las tierras del alma respiraban todavía. Y aunque todo parecía quieto, algo grande y misterioso estaba por despertar en el refugio del alba. Era una mañana seca y polvorienta en San Lucero del Valle. El sol apenas se levantaba y ya quemaba como si fuera mediodía. En el patio del rancho, doña Aurelia Sandoval estaba barriendo las hojas secas que el viento había traído durante la noche. Su vestido azul ondeaba suavemente y el cabello gris, recogido en una trenza firme, brillaba con los primeros rayos del día. El gallo cantó, rompiendo el silencio del amanecer, y un perro callejero ladró a lo lejos. Aurelia levantó la vista hacia el horizonte. Una nube de polvo se levantaba por el camino de tierra. Se llevó la mano a la frente para protegerse del sol y vio 3 figuras acercándose montadas en una vieja camioneta. Su corazón dio un salto. Reconocía ese sonido del motor como quien reconoce una voz del pasado. Eran don Ramiro Sandoval, su hermano mayor, y sus hijos, Ernesto y Tomás. Desde la muerte de Evaristo, él apenas había aparecido por el rancho, y cuando lo hacía, nunca traía buenas noticias. Ramiro tenía 63 años, alto, de piel curtida y mirada dura. Sus ojos color ámbar eran como piedras, fríos, pesados, incapaces de reflejar ternura. Vestía un sombrero ancho y una camisa blanca impecable, como si quisiera aparentar autoridad hasta en la tierra ajena. Ernesto bajó primero, el mayor de los sobrinos. Tenía unos 40 años, corpulento, con barba espesa y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Su mirada era tan arrogante como la de su padre. Tomás, en cambio, era más joven, más delgado, con el cabello negro cayéndole sobre la frente y unos ojos que parecían esconder miedo. Aurelia dejó la escoba apoyada en la pared y respiró hondo. «Buenos días, hermano», dijo con voz tranquila, aunque en su interior temblaba. Ramiro se quitó el sombrero, no por respeto, sino para sacudir el polvo. «Buenos días, Aurelia. Venimos a hablar de algo importante». La mujer frunció el ceño. «¿Importante para quién?» «Para todos. Estas tierras ya no te convienen, son mucho trabajo para ti sola y ya estás cansada». Esa última palabra le dolió más que una ofensa. Cansada. Era como si quisieran enterrarla viva antes de tiempo. «No estoy cansada, Ramiro. Estas tierras me dan fuerza. Cada mañana que despierto aquí, siento que Evaristo sigue conmigo». Ernesto soltó una risa sarcástica. «Tía, ¿no cree que ya es hora de dejar de vivir de recuerdos? La gente habla. Dicen que el rancho se está viniendo abajo y tú sigues aferrada a fantasmas». Aurelia lo miró fijo, sin miedo. «Prefiero vivir con fantasmas que con gente sin alma». Ramiro apretó la mandíbula. Caminó hasta la puerta del corral y observó los viejos cercos. «Esto vale dinero, Aurelia. Podrías tener una vida cómoda,
Nosotros podríamos encargarnos de venderlo y darte una parte justa. ¿Una parte justa?, repitió ella, alzando la voz por primera vez. Estas tierras no son un negocio, Ramiro. Son mi hogar. El viento levantó polvo, y por un momento nadie habló. Tomás dio un paso al frente. Papá solo quiere ayudarte, tía. Nadie quiere hacerte daño. Aurelia lo miró con dulzura. No repitas lo que no sientes, hijo. Tus ojos dicen otra cosa. El joven bajó la cabeza, avergonzado. Ramiro bufó con impaciencia. Mujer, entiende de una vez. Ya no tienes fuerzas. Mira tus manos, mira tu edad. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? Nadie te va a cuidar aquí. Aurelia levantó las manos arrugadas y las observó. Sí, estaban marcadas, llenas de surcos, pero también de historias. Estas manos sembraron, construyeron y cuidaron más vida que las de cualquiera de ustedes. Y no necesito que me cuiden mientras Dios me dé aliento. Ernesto la interrumpió con un tono burlón. Dios no paga cuentas ni arregla tejados. Tal vez no, respondió ella con calma, pero sí castiga a quien lastima a los suyos. El silencio cayó como un trueno. Hasta el perro dejó de ladrar. Ramiro miró a su hijo con fastidio y luego fijó la vista en Aurelia. Mañana volveré con un documento para que firmes. No te estoy pidiendo permiso, hermana. Te estoy avisando. Aurelia se cruzó de brazos, firme como un mezquite. Entonces, ven preparado para escuchar mi respuesta. Los hombres se dieron media vuelta. El motor de la camioneta rugió, dejando atrás una nube de polvo que cubrió el rostro de la anciana. Cuando el ruido se desvaneció, Aurelia se quedó de pie frente al portón, sola otra vez. El silencio del campo volvió a abrazarla, pero esta vez no era un silencio pacífico. Era pesado, lleno de presagios. Caminó lentamente hasta el establo y se detuvo frente a la herradura colgada en la pared. «Viejo», susurró, «me están quitando lo que tanto cuidamos, pero no voy a rendirme». De pronto, un ruido la hizo girar. Era leve, como un eco lejano, el relincho de un caballo suave, profundo, que resonó entre los cerros. Se le erizó la piel. «Esmeralda», murmuró. Salió al patio, buscando con la mirada el origen del sonido, pero solo encontró el horizonte temblando bajo el sol. Un viento extraño sopló, levantando una pequeña nube de polvo que giró a su alrededor como un remolino. Aurelia cerró los ojos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su interior, una certeza se encendió. Algo estaba por suceder, algo grande, y aunque no entendía qué era, su corazón se llenó de una fuerza que no venía de este mundo. Porque a veces, cuando la maldad se acerca demasiado, el cielo mismo se prepara para defender a los justos. Y San Lucero del Valle aún no sabía que pronto sería testigo de un milagro. Era una tarde silenciosa en el refugio del alba. El sol caía despacio sobre los cerros y pintaba todo de un tono dorado que parecía melancolía. Las gallinas se acomodaban bajo el mezquite, los perros dormían al pie del molino viejo, y el viento soplaba tan suave que hacía sonar las láminas del techo como un suspiro. Dentro de la casa, doña Aurelia Sandoval caminaba descalza por el pasillo de tierra apisonada. Cada paso levantaba una fina capa de polvo que brillaba con la luz del atardecer. Traía entre las manos una vieja caja de madera, de esas que guardan más recuerdos que cosas. Se detuvo frente a una mesa y con cuidado abrió la tapa. Adentro había un pañuelo azul descolorido, un rosario con cuentas gastadas y una foto amarillenta donde aparecía ella, más joven, al lado de don Evaristo, su esposo, y de fondo Esmeralda, la yegua castaña que tanto amaban. El corazón se le apretó. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», susurró. La imagen parecía viva. Evaristo, con su sombrero de ala ancha, sonrisa franca y ojos color de cielo después de la lluvia. Alto, fuerte, con esa manera de mirar que hacía sentir segura hasta al viento. Él fue su compañero de todo, de trabajo, de oración, de sueños. Y esa yegua, Esmeralda, era parte de ellos.
una criatura noble, con una mirada que parecía entender las palabras humanas. Aurelia se sentó en la mecedora que crujía con cada movimiento. El sol se filtraba por la ventana, bañando el cuarto en un tono anaranjado. «¿Te acuerdas, viejo?», dijo mirando al retrato. «Decías que el alma de Esmeralda era especial, que Dios le había dado algo más que fuerza, una misión». De pronto, un aroma familiar invadió el aire. Era el olor del pasto recién cortado, el mismo que solía llenar el rancho cuando Evaristo regresaba de trabajar con la yegua. Aurelia se levantó y salió al patio, buscando con la mirada el origen de ese recuerdo vivo. El cielo comenzaba a teñirse de violeta. Los grillos cantaban y el eco del campo se estiraba hasta el infinito. «¿Por qué te fuiste tan pronto, viejo?», murmuró con voz quebrada. «¿Por qué me dejaste con tanta soledad?». Caminó hacia el granero, un lugar que casi nadie pisaba desde que Evaristo murió. La puerta de madera se resistió un poco antes de abrirse. Adentro olía a polvo, a cuero viejo y a lluvia antigua. Las herramientas colgaban en las paredes, cubiertas por una fina capa de telarañas, y en un rincón todavía estaba la montura de Esmeralda, gastada, pero intacta. Aurelia la acarició con ternura, pasando los dedos sobre el cuero rajado. «¿Cuántas veces te vi salir montado en ella? Siempre decías que era más fiel que cualquier amigo». Cerró los ojos y pudo escuchar la voz de Evaristo, clara, fuerte, llena de vida. «Aurelia, si algún día me voy antes que tú, prométeme que seguirás cuidando estas tierras. No las entregues a nadie, porque fueron bendecidas con el sudor de nuestras manos». Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de la mujer. Se arrodilló frente a la montura y apretó el rosario entre las manos. «Te lo prometí, Evaristo, y lo cumpliré, pero siento que ya no puedo sola». En ese instante, un sonido retumbó a lo lejos, el relincho de un caballo. Fue tan claro que el alma se le estremeció. Se incorporó de golpe, mirando hacia la puerta del granero. «¿Esmeralda?». El viento sopló más fuerte, unas hojas secas volaron dentro del lugar, girando como si una presencia invisible las moviera. Los tablones del techo crujieron y, entre la penumbra, el aire se llenó de un resplandor suave, dorado. El corazón de Aurelia comenzó a latir con fuerza. Avanzó un paso, luego otro. «¿Eres tú, niña?». El relincho volvió, más nítido, esta vez acompañado de un golpe de cascos contra la tierra. Ella salió corriendo del granero, el rosario en la mano. Afuera, la luz del atardecer se mezclaba con un polvo dorado que bailaba sobre el suelo. Pero no había nada, solo el viento, y ese eco profundo que parecía venir desde otro mundo. Aurelia se llevó una mano al pecho. «Señor, si esto es una señal, ayúdame a entender». Cerró los ojos y por un instante sintió un calor suave en los hombros, como si alguien o algo la abrazara. Una paz inexplicable la envolvió. Las lágrimas cayeron, pero no de tristeza, sino de algo más grande, una sensación de compañía, de esperanza. Regresó lentamente a la casa, con el corazón revuelto entre fe y duda. Antes de entrar, miró al cielo, donde una nube con forma de caballo se deshacía entre el anochecer. «Tal vez no estoy tan sola, Evaristo. Tal vez Esmeralda nunca se fue del todo». Entró, cerró la puerta y el silencio volvió a cubrir el rancho. Pero esa noche, mientras la luna ascendía sobre San Lucero del Valle, un relincho lejano volvió a escucharse entre los cerros, profundo, casi humano. Y aunque nadie más lo oyó, doña Aurelia supo que algo estaba despertando en el alma del campo, algo que pronto cambiaría su destino para siempre. El amanecer llegó pesado, con un cielo sin color y un silencio raro que parecía presagio. El viento que soplaba sobre San Lucero del Valle no traía olor a vida, sino a amenaza. Dentro del rancho, el refugio del alba, doña Aurelia Sandoval encendía el fogón mientras el café hervía lentamente. El sonido del hervor era el único que rompía la quietud. Llevaba la mirada perdida, recordando el relincho de la tarde anterior,
Aún lo sentía vibrar en el pecho, como si algo invisible la rodeara. Y justo en ese pensamiento escuchó el ruido de un motor aproximándose. Su corazón dio un brinco. «Otra vez», susurró con resignación. Desde la ventana vio la vieja camioneta verde de su hermano don Ramiro Sandoval entrar levantando polvo. Bajaron él y sus dos hijos, Ernesto y Tomás, con rostros tensos y una carpeta en la mano. Aurelia se limpió las manos en el delantal, respiró hondo y salió al patio. «Buenos días, hermana», dijo Ramiro con un tono tan falso que hasta el gallo dejó de cantar. «Día será, pero no sé si bueno», respondió ella firme. El hombre sonrió con una calma inquietante. «Vine a ayudarte. Ya lo hablamos ayer y pensé que sería mejor dejar todo por escrito». Le extendió la carpeta. Aurelia no la tomó. «¿Por escrito? ¿Qué cosa?» «Un acuerdo familiar. Es solo un papel que confirma que tú nos das permiso de encargarnos del rancho. Nada más. Para evitarte preocupaciones». Ernesto intervino, dando un paso al frente. «Tía, esto es lo mejor para todos. Usted ya no puede con esto. Nosotros le daremos una parte justa y podrá descansar tranquila». Aurelia entrecerró los ojos. «¿Parte justa? La única parte que me interesa es la que me dejó mi marido, y esa no la comparto con nadie». Tomás miró al suelo, incómodo, pero no se atrevió a hablar. Ramiro suspiró con fingida paciencia. «Aurelia, no hagas las cosas difíciles. Tú sabes que siempre he querido lo mejor para ti. Evaristo confiaba en mí». «Evaristo confiaba en Dios, no en ti», contestó ella con voz baja pero firme. El aire se volvió denso, el sol comenzaba a calentar con fuerza y una nube de polvo se levantó del camino. Las hojas secas rodaban por el patio. Ramiro apretó la mandíbula. «¿Vas a firmar o no?» «Ya te dije que no». «Entonces no te quejes de lo que pase». Ernesto golpeó con el puño la mesa de madera que estaba bajo el mezquite. «Por tu culpa todo se va a perder. ¿No entiendes que estas tierras ya no sirven? Solo traen miseria». Aurelia lo miró directo a los ojos. «No sirven para los ambiciosos, mijo, pero para quien tiene fe, hasta la tierra más seca florece». Ramiro hizo una seña a Tomás. «Enséñale el documento». El joven sacó los papeles de la carpeta y los colocó frente a Aurelia. Ella los miró, desconfiada. En la parte superior se leía: «Contrato de donación de propiedad». Sus ojos se llenaron de furia. «¿Donación? ¿Así le llaman al robo ahora?». El viento se levantó de golpe moviendo los papeles sobre la mesa. Aurelia los tomó y los apretó contra el pecho. «Esto no lo firmo, aunque me quiten la vida». Ernesto dio un paso amenazante. «No te hagas la mártir, vieja. Nadie te quiere hacer daño, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados». «No me llames vieja, muchacho. Tengo más fuerza en mis rodillas que tú en todo el cuerpo». El rostro de Ramiro se endureció. «Aurelia, escucha bien. Estas tierras son de familia. Evaristo era mi hermano. Yo tengo tanto derecho como tú». «No, Ramiro», replicó ella. «Evaristo fue tu hermano, sí, pero estas tierras no son tuyas. Son fruto de nuestro esfuerzo, de nuestras manos. Él me las dejó, y su palabra vale más que cualquier papel». Por un instante, el silencio los envolvió. Se escuchaba solo el canto de un gallo y el crujido del mezquite. Tomás, con la voz temblorosa, rompió la tensión. «Tía, tal vez podríamos hablar con calma. No tiene que ser así». Ramiro lo calló con una mirada. «Ya no hay nada que hablar. Si no quiere firmar, firmará mañana cuando entienda». Aurelia sintió un escalofrío. Sabía lo que eso significaba. La amenaza no estaba en las palabras, sino en el tono. «Si algo me pasa, Dios los va a juzgar», dijo mirándolos uno por uno. Ramiro sonrió de lado. «Dios tiene cosas más grandes que atender». Esa frase cayó como una piedra en el pecho de Aurelia. Los hombres subieron a la camioneta, arrancaron el motor y se marcharon, dejando atrás un rastro de polvo que cubrió el cielo de un tono marrón, como si el propio día se avergonzara de ellos. Cuando el silencio volvió, Aurelia sintió que el aire le pesaba.
Entró al granero buscando consuelo, se arrodilló junto a la montura de Esmeralda y comenzó a rezar. Señor, protégeme de la injusticia. Si mis fuerzas no bastan, mándame las tuyas. El viento volvió a soplar con fuerza. La puerta del granero se abrió de golpe y el rosario que colgaba del clavo cayó al suelo. Aurelia levantó la mirada. Una ráfaga de luz dorada entró por la rendija del techo, iluminando justo la herradura de Esmeralda. Viejo, susurró, si pudieras verme ahora, afuera, un relincho resonó entre los cerros, largo, profundo, como si el alma de un caballo respondiera a su plegaria. El eco se expandió por todo el valle, y las aves levantaron vuelo. Aurelia se levantó despacio. El miedo se había ido. En su rostro solo quedaba una calma extraña, una certeza. «Que vengan», dijo en voz baja. «Ya no tengo miedo». Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, el rancho se llenó de un silencio distinto. Era el silencio antes de la tormenta, y de un milagro que nadie olvidaría jamás. El sol caía con una fuerza cruel sobre San Lucero del Valle. El aire olía a tierra seca y a enojo. Desde temprano los vecinos murmuraban, algo estaba por pasar. Frente a la iglesia, justo en la plaza principal, una camioneta verde se había detenido levantando una nube de polvo. Dentro estaban don Ramiro Sandoval y sus hijos Ernesto y Tomás, los mismos que días atrás habían intentado engañar a doña Aurelia con un falso contrato, pero esta vez no venían a convencerla, venían a doblegarla. Doña Aurelia, ajena a lo que se preparaba, caminaba por la calle de piedras rumbo al mercado. Llevaba su canasta de mimbre en una mano y su rosario en la otra. Vestía su habitual vestido azul, deslavado por el tiempo, y un rebozo gris que cubría su cabello canoso. Saludaba a todos con una sonrisa cansada, como siempre. «Buenos días, doña Aurelia», le dijo doña Felipa, la maestra del pueblo. «Buenos, hija, aunque el día trae un aire que no me gusta». Cuando llegó a la esquina de la plaza, escuchó su nombre. «Aurelia Sandoval». Se volteó. Ramiro estaba de pie frente a la iglesia, con el documento en la mano. A su lado, Ernesto y Tomás sostenían una cuerda gruesa. Un grupo de curiosos comenzaba a reunirse. Nadie sabía bien qué pasaba, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Hermano, ¿qué es esto?», preguntó Aurelia con voz temblorosa. Ramiro dio un paso al frente. «Te lo advertí, Aurelia. Si no firmas por las buenas, lo harás por las malas». Ernesto rió con arrogancia. «Ya basta de orgullo, vieja. Firma y deja de hacernos perder el tiempo». Aurelia apretó el rosario. «No firmaré. Ni hoy ni nunca. Dios es mi testigo». El murmullo entre la gente creció. Ramiro alzó la voz. «Dios no paga las cuentas ni sostiene los muros, mujer. Estas tierras te quedan grandes». Aurelia lo miró directo a los ojos. «Dios no paga con dinero, pero cobra con justicia». Ernesto se enfureció. Dio un paso adelante, sujetó la cuerda y la pasó por la cintura de Aurelia. «Si no firmas, te vas a arrodillar para pedir perdón». El público comenzó a murmurar horrorizado. «¡Ernesto, suéltela!», gritó alguien, pero él no escuchó. Ramiro observaba sin decir nada, con el rostro endurecido como si ya no quedara humanidad en él. Aurelia intentó soltarse, pero Ernesto tiró con fuerza. Su cuerpo se tambaleó. La cuerda le raspó la piel. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no de dolor físico, sino de humillación. «¿Así me pagan los años de amor y respeto que les di? Maldita sea su ambición». Tomás, el menor, parecía dudar. «Papá, esto no está bien». Ramiro le lanzó una mirada que lo congeló. «Haz lo que te digo». El muchacho tragó saliva, avergonzado, pero no se movió. Aurelia cayó de rodillas agotada. El polvo se levantó, cubriendo su rostro. La gente miraba en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Solo el sonido del viento rompía el momento. Entonces ella levantó la vista al cielo. «Señor, si mis fuerzas no bastan, préstame las tuyas». El aire cambió.
Un soplo frío cruzó la plaza, levantando una nube de polvo que hizo retroceder a los curiosos. Los árboles comenzaron a agitarse y las campanas de la iglesia repicaron solas sin que nadie las tocara. Ernesto soltó la cuerda por un instante. ¿Qué fue eso? Ramiro frunció el ceño. No seas cobarde. Termina con esto. Aurelia, con las rodillas clavadas en la tierra, seguía mirando al cielo. Sus labios se movían en silencio, como si hablara con alguien invisible. Y de repente, el sonido. Un relincho, fuerte, imponente, como un trueno cayendo del cielo. Todos voltearon hacia el camino que llevaba al río. Entre la nube dorada del polvo apareció una figura, un caballo. Su melena negra brillaba como si estuviera hecha de fuego. Su piel castaña resplandecía bajo el sol. Los niños gritaron: ¡Es Esmeralda! La yegua avanzaba con pasos firmes, majestuosa, con una mirada que parecía humana. Nadie entendía cómo era posible. Esmeralda había desaparecido hacía años. Aurelia la reconoció al instante. ¡Es ella! ¡Mi niña! Ernesto retrocedió asustado. ¡Papá! ¡Es imposible! Ramiro palideció. Debe ser otro animal. Pero cuando Esmeralda relinchó por segunda vez, hasta el más incrédulo sintió el corazón temblar. Su voz llenó la plaza, rebotó en las paredes de la iglesia y pareció venir del mismísimo cielo. Aurelia se levantó lentamente, con la cuerda aún en la cintura, y extendió una mano hacia la yegua. Esmeralda se detuvo frente a ella, bufó con fuerza y golpeó el suelo con las patas, como si la protegiera. «Tranquila, mi amor, ya pasó», susurró Aurelia con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ernesto intentó acercarse, pero Esmeralda se irguió sobre sus patas traseras y lanzó un relincho ensordecedor. Los hombres retrocedieron. El viento rugió, el polvo giró y el cielo se cubrió de nubes oscuras como si la tierra entera estuviera reaccionando ante la injusticia. Ramiro gritó: «¡Aléjate de ese animal, Aurelia!». Pero ella, sin moverse, le respondió: «No es un animal, es justicia viva». Los curiosos se persignaron. Algunos cayeron de rodillas. Doña Felipa, con voz temblorosa, dijo: «Dios mío, esto no puede ser obra de este mundo». El aire olía a tormenta. Aurelia soltó la cuerda y abrazó a Esmeralda, hundiendo su rostro en su crin. «Gracias, Señor. Escuchaste mi oración». Ramiro y Ernesto se miraron, paralizados por el miedo. Por primera vez en mucho tiempo, el orgullo se les quebró en la mirada. Esmeralda los observaba con una calma extraña, una mezcla de poder y perdón. Y mientras el viento barría la plaza y el polvo se mezclaba con lágrimas, nadie dudó más. Lo que había ocurrido en San Lucero del Valle no era cosa de hombres. El cielo había respondido. El viento se había detenido por completo. Era como si el mismo aire contuviera la respiración. En medio de la plaza, doña Aurelia Sandoval seguía de pie, abrazada a Esmeralda, la yegua castaña que había regresado del misterio para protegerla. Nadie se atrevía a moverse. Solo se escuchaba el crujido de las hojas secas y el temblor de los corazones. El sol, que minutos antes quemaba sin piedad, se ocultó tras una nube inmensa, dejando una luz dorada que bañaba todo con un resplandor irreal. San Lucero del Valle parecía suspendido en un instante eterno. Ramiro dio un paso hacia adelante, aún con la voz quebrada por el miedo. Eso no puede ser Esmeralda. Esa yegua está muerta». Aurelia giró hacia él, con la mirada firme, el rostro cubierto de polvo y lágrimas. «¿Y quién eres tú para decir lo que vive o lo que muere? Dios sopla donde quiere, Ramiro, y hoy sopló aquí». Ernesto, con los ojos abiertos de par en par, retrocedió lentamente. «Papá, vámonos de aquí. Esto no es normal». Pero su padre no se movió. El orgullo era más fuerte que el miedo. Esmeralda dio un paso adelante. Su respiración era profunda, su pecho se movía como el de un ser vivo y celestial. Cada movimiento levantaba un polvo dorado que brillaba como fuego. Los ojos de la yegua, grandes y oscuros, reflejaban algo que ningún humano podría explicar.
una mezcla de ternura y juicio. El sonido de los cascos sobre la piedra fue como un tambor sagrado. Los aldeanos observaron con las manos en el pecho, algunos murmurando oraciones, otros llorando sin entender por qué. Aurelia acarició el cuello del animal sintiendo un calor suave, casi divino. Tranquila, hija, ya todo pasará. Pero Esmeralda relinchó, un relincho largo, poderoso, que resonó por todo el valle. Las aves salieron volando de los árboles, los perros aullaron y hasta las campanas de la iglesia comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. El sonido partió el cielo. Fue entonces cuando una ráfaga de viento bajó con fuerza. Los sombreros salieron volando, los mantos se agitaron y la cuerda que antes había humillado a Aurelia se levantó en el aire y cayó lejos, como si una mano invisible la hubiera arrancado. Ernesto gritó, cubriéndose el rostro. «¡Papá! ¡Esto no es posible!». Ramiro intentó mantener la compostura, pero el temblor de sus manos lo traicionó. «¡Basta! ¡Esto es brujería!». Aurelia lo miró con compasión. «No, hermano, esto es justicia. Y tú lo sabes». La yegua se giró lentamente hacia los hombres, levantando el polvo bajo sus cascos. Dio un golpe fuerte contra el suelo, haciendo retumbar la tierra. La gente gritó, algunos se arrodillaron. Ramiro retrocedió, tropezando con una piedra. Su rostro, endurecido durante años por el rencor, ahora se quebraba. El viento volvió a soplar, más suave. Aurelia caminó unos pasos, acercándose a su hermano. «Yo nunca te quité nada, Ramiro. Fuiste tú quien llenó su alma de codicia. Pero todavía estás a tiempo». Ramiro apretó los puños, miró a su hermana con rabia, pero en sus ojos ya había miedo. ¿Tiempo de qué? ¿De creer tus cuentos? ¿Tiempo de pedir perdón? El silencio volvió. Solo Esmeralda se movía, dando vueltas alrededor de Aurelia como protegiéndola. Su cuerpo emanaba un resplandor dorado que hacía que las sombras se retiraran. Algunos aldeanos empezaron a llorar. Otros decían entre murmullos que el espíritu de don Evaristo había regresado en el cuerpo del animal. De pronto, un rayo cruzó el cielo. No fue un trueno común, fue un destello silencioso que cayó sobre el campanario y lo iluminó por completo. La luz se extendió, cubriendo a Aurelia y a la yegua. Ramiro, ciego de orgullo, gritó: «Esto es un engaño, nadie puede juzgarme». Pero apenas dio un paso, Esmeralda relinchó otra vez y el sonido fue tan fuerte que Ramiro cayó de rodillas. Se llevó las manos al rostro, las lágrimas le brotaron sin control. Por primera vez en su vida, aquel hombre que se creía dueño de todo, comprendió que no era dueño de nada. Ernesto, temblando, se acercó a su padre. «Papá, vámonos. ¿No ves que el cielo nos está hablando?». Ramiro alzó la vista hacia el cielo que se abría lentamente entre nubes doradas, y por un momento, su rostro endurecido pareció el de un niño perdido. Aurelia se arrodilló junto a Esmeralda y ambos miraron al horizonte. «Gracias, Señor, por recordarle a este pueblo que aún escuchas nuestras súplicas». El aire se llenó de un silencio nuevo, uno que no daba miedo, sino paz. La luz dorada comenzó a desvanecerse, y con ella, la figura de Esmeralda empezó a volverse más tenue. Aurelia sintió el corazón apretársele en el pecho. «No te vayas todavía, por favor». La yegua giró el rostro hacia ella con una dulzura imposible. Sus ojos brillaron como el reflejo del amanecer sobre el agua. Dio un último relincho, pero esta vez fue distinto. No era de furia ni de advertencia, era de despedida. Aurelia alargó la mano y alcanzó a tocar su crin. Por un instante, todo se detuvo. Luego, el viento sopló una vez más, y Esmeralda desapareció en un remolino de luz, dejando solo el eco de su voz flotando en el aire. El polvo cayó lentamente. Las personas comenzaron a llorar. Ramiro y sus hijos se quedaron de pie, con el rostro empapado de lágrimas y la culpa quemándoles los ojos. Nadie dijo nada. El cielo volvió a su color normal, pero el pueblo no sería el mismo, porque aquel día
Un relincho había partido el cielo en dos, y todos los que lo oyeron sabían, sin duda alguna, que el cielo había hablado. La lluvia empezó como un murmullo, un golpeteo leve sobre los tejados viejos de San Lucero del Valle, pero en cuestión de minutos, el cielo se abrió como una herida y el agua comenzó a caer con furia, como si la tierra misma necesitara limpiar el pecado que había presenciado en la plaza. Doña Aurelia Sandoval permanecía allí bajo la tormenta, con la ropa empapada y el cabello gris pegado a la cara. Sus ojos, rojos de tanto llorar, seguían fijos en el lugar donde Esmeralda había desaparecido entre la luz. A su alrededor, el pueblo entero se había quedado paralizado, incapaz de comprender lo que había ocurrido. El aire estaba cargado de electricidad y fe. Nadie se atrevía a hablar. Solo las gotas que golpeaban las piedras rompían el silencio. Ramiro Sandoval, su hermano, seguía de rodillas en el suelo. La lluvia caía sobre él, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Sus manos temblaban. No había soberbia, no había poder, solo miedo. A unos pasos, Ernesto y Tomás lo miraban sin saber qué hacer. El más joven, temblando, se llevó las manos a la cabeza. «Papá, eso fue un milagro. Lo viste, ¿verdad?» Ramiro no contestó, apenas respiraba. Aurelia se acercó despacio con el rostro sereno, aunque por dentro le temblaba el alma. «Dios te está hablando, Ramiro», dijo con voz firme, pero sin rencor, «y tú sabes que no se puede tapar el cielo con las manos». Ramiro levantó la vista. El agua le corría por las mejillas y sus labios se movieron apenas. «Yo solo quería lo que me correspondía». Aurelia negó suavemente con la cabeza. «Querías más de lo que te correspondía. No te bastaba con tener, querías quitarle a quien amaba. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no te robabas tierra, te robabas tu propia alma». La gente comenzó a acercarse poco a poco, con los rostros húmedos y los ojos encendidos por el asombro. La maestra doña Felipa fue la primera en hablar. «Doña Aurelia, todos vimos, todos sabemos que fue Esmeralda». «Sí, hija», respondió ella con una calma sobrenatural. «Fue ella, enviada por el mismo que todo lo ve». Un trueno retumbó en lo alto. Las nubes se abrieron por un momento y un rayo de luz descendió, iluminando el rostro de Aurelia y bañando su figura de un resplandor dorado. Los aldeanos se persignaron. Algunos cayeron de rodillas. Otros comenzaron a llorar, arrepentidos, por haber guardado silencio mientras la mujer era humillada. Ramiro bajó la cabeza, vencido. «Perdóname, hermana», balbuceó entre sollozos. «No supe lo que hacía». Aurelia se inclinó, lo tomó de los hombros y lo obligó a mirarla. «El perdón no se pide con palabras, Ramiro, se demuestra con actos. Devuélvele a esta tierra el respeto que le quitaste». Ramiro asintió, quebrado por dentro. A su lado, Ernesto lloraba en silencio. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero ya no era una tormenta violenta. Era una lluvia que limpiaba, que parecía arrastrar la vergüenza y el dolor. De pronto, el cielo volvió a rugir y un relincho retumbó entre los cerros, más lejano esta vez, pero inconfundible. La gente levantó la mirada. «¡Es Esmeralda!», gritó un niño señalando hacia el horizonte. Y sí, en lo alto de una colina se distinguía una silueta. Un caballo castaño de melena negra, inmóvil bajo la lluvia. Su cuerpo brillaba con un tono dorado imposible y cada rayo que caía parecía evitarlo, como si el cielo lo protegiera. Aurelia sonrió entre lágrimas. «Ahí estás, mi niña». El relincho volvió a escucharse, más fuerte, tan puro que atravesó los corazones. Fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. El viento se calmó, las nubes comenzaron a abrirse y los rayos del sol pintaron el valle con un resplandor cálido, casi celestial. Ernesto cayó de rodillas. «Perdónanos, Señor, no sabíamos lo que hacíamos». A su lado, Tomás sollozaba con las manos unidas. Ramiro, temblando, levantó el rostro hacia el cielo y por primera vez en muchos años
rezó: si me estás escuchando, no me quites la oportunidad de enmendar lo que rompí. Aurelia cerró los ojos. Sintió un calor suave en el pecho, una sensación que reconoció al instante, la misma paz que sentía cuando Evaristo rezaba junto a ella al atardecer. Era como si las voces del pasado y del cielo se unieran en un mismo canto. El caballo, en lo alto, relinchó una última vez y se alzó sobre sus patas traseras, dibujando una figura majestuosa contra la luz. La imagen quedó grabada en la memoria de todos. Después desapareció entre la niebla que comenzaba a levantarse con el sol. Aurelia respiró hondo. Sabía que aquel milagro no era solo para ella, era para todo el pueblo. La maestra Felipa se acercó con lágrimas en los ojos. Doña Aurelia, esto no se olvidará nunca. Ella asintió. No se trata de mí, hija. Se trata de entender que cuando el hombre se olvida de la justicia, el cielo la recuerda. La lluvia se detuvo del todo. Los aldeanos se miraron unos a otros y uno a uno comenzaron a ayudar a limpiar la plaza, a reparar lo que se había dañado. No por obligación, sino por respeto. Ramiro, con la ropa empapada y el orgullo deshecho, se levantó en silencio, tomó el documento falso, lo rompió en pedazos y los dejó caer al suelo, donde el agua los deshizo por completo. Aurelia observó aquella escena y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio. Miró al cielo y susurró: «Gracias, Señor, porque hasta tu ira es amor». El viento sopló de nuevo, pero esta vez fue cálido, suave, como un abrazo invisible. Entre las montañas, el eco del relincho volvió a escucharse una vez más, despidiéndose, recordando a todos que la justicia del cielo puede tardar, pero siempre llega. El amanecer siguiente fue distinto a todos. San Lucero del Valle despertó envuelto en un silencio reverente, como si hasta los gallos temieran romper la paz que había dejado la tormenta. El aire olía a tierra mojada y a perdón. Las calles aún estaban húmedas y los rayos del sol caían con timidez sobre los charcos que reflejaban el cielo limpio. En el corazón del pueblo, frente a la iglesia, doña Aurelia Sandoval se encontraba de pie. Su rostro seguía marcado por el cansancio, pero sus ojos brillaban con una serenidad nueva, casi luminosa. El vestido azul, aún húmedo por la lluvia, se pegaba a su piel, y su rebozo gris caía sobre los hombros como una capa de dignidad. A su alrededor, poco a poco, la gente comenzaba a reunirse. Hombres, mujeres, niños, todos querían ver de cerca a la mujer que había sido testigo del milagro. Nadie hablaba en voz alta. Era como si se encontraran frente a algo sagrado. Ramiro, su hermano, se mantenía a unos metros, con la mirada baja y los hombros vencidos. A su lado estaban Ernesto y Tomás, sus hijos, cabizbajos, cubiertos de vergüenza. El documento falso, o lo que quedaba de él, se deshacía en pedazos sobre el suelo empapado. De pronto, el sonido firme de unos pasos rompió el silencio. Era doña Felipa, la maestra del pueblo, una mujer de unos 50 años, de piel clara, voz fuerte y mirada honesta. Llevaba un cuaderno en la mano y un rostro decidido. Se paró frente a todos y alzó la voz clara y temblorosa a la vez. «Vecinos, ayer fuimos testigos de algo que no tiene explicación humana, pero también fuimos testigos de una verdad que por mucho tiempo se quiso esconder. Hoy el cielo habló por ella, pero nosotros tenemos que hablar por justicia». El murmullo se esparció entre la gente. Felipa continuó: «Esta mujer, doña Aurelia, fue engañada, humillada y arrastrada frente a nuestros ojos. Y nosotros, por miedo o costumbre, guardamos silencio, pero el silencio ante la injusticia también es pecado». Los aldeanos agacharon la cabeza. Algunos comenzaron a llorar. Otros miraban a Ramiro con desprecio. Aurelia, sin moverse, observaba en silencio, con las manos unidas frente al pecho. Felipa sacó del cuaderno un papel. «Aquí está la prueba», dijo con voz firme. «El contrato falso que quisieron hacerla firmar. Yo misma lo revisé. No era un acuerdo, era una trampa.
Ramiro dio un paso hacia adelante con la voz quebrada. Sí, es verdad. Todos voltearon hacia él. Su voz resonó en la plaza como una confesión. Yo lo hice. Yo quise quitarle lo que era suyo. Pensé que el dinero y la tierra me harían sentir poderoso, pero solo me llenaron de vacío. Lo que vimos ayer me hizo entender que cuando uno pelea contra lo justo, pelea contra Dios mismo. Un suspiro colectivo se escuchó entre la gente. Ernesto bajó la cabeza llorando. Tía, perdónanos. No supimos ver el mal en lo que hacíamos. Aurelia se acercó despacio. Su andar era lento, pero firme. Sus pasos sonaban como campanadas sobre el suelo húmedo. Cuando llegó frente a ellos, levantó la mano y la puso sobre el hombro de su hermano. Ramiro, no soy yo quien debe perdonarte. Es él, dijo mirando al cielo. Luego bajó la voz. Pero si de mí dependiera, ya está hecho. No cargues más con el rencor, porque es un peso que el alma no puede sostener. El hombre rompió en llanto. Se arrodilló frente a ella y escondió el rostro entre las manos. Los aldeanos, conmovidos, comenzaron a acercarse. Uno de los hombres mayores del pueblo, don Teodoro, habló con voz temblorosa. Doña Aurelia, usted nos dio una lección que no se olvida. A partir de hoy, este pueblo no permitirá que una injusticia vuelva a pasar frente a nuestros ojos. El sol, que hasta entonces se escondía entre las nubes, se abrió paso de pronto. Una luz dorada bañó toda la plaza, iluminando los rostros empapados. Los charcos parecían espejos de oro, y en ese momento un sonido lejano atravesó el aire, un relincho, no tan fuerte como el del día anterior, pero lo suficiente para que todos lo escucharan. Se giraron hacia las colinas, y allí, entre la bruma que se levantaba con el calor, una figura apareció brevemente. Esmeralda. La yegua estaba inmóvil, mirando hacia el pueblo. La luz del sol la envolvía, haciendo brillar su melena negra como si fuera fuego líquido. Aurelia llevó las manos al pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Ahí está, susurró, mirando que se cumpla la justicia. La gente comenzó a aplaudir, no por espectáculo, sino por fe. Algunos lloraban, otros se abrazaban. San Lucero del Valle ya no era el mismo. En los ojos de cada persona había una chispa nueva, una conciencia que antes dormía. Ramiro se levantó, todavía con la voz temblorosa. Hermanos, esas tierras son de Aurelia, pero quiero que sepan que yo también voy a trabajar en ellas. No por derecho, sino por redención. Lo que destruye el orgullo, lo sana el servicio. Aurelia asintió con ternura. Entonces hazlo, pero hazlo desde el corazón, porque la tierra, igual que Dios, solo da fruto cuando se trabaja con amor. El sol subía lentamente, pintando el cielo de tonos cálidos. Doña Felipa cerró su cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. Hoy no solo se hizo justicia en la tierra, dijo, también en el alma. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. Algunos recogían flores para llevar a la iglesia, otros se quedaron mirando hacia las colinas, esperando otro relincho que confirmara lo que sus corazones ya creían, que el milagro había sido real. Aurelia se quedó sola un momento, mirando el horizonte. Las lágrimas caían sin tristeza. Gracias, Señor, por mostrar tu verdad frente al pueblo. El viento sopló suavemente, levantando el polvo dorado del suelo. En él, por un instante, Aurelia creyó ver huellas frescas de caballo que se desvanecían con la brisa, y supo, sin necesidad de palabras, que Esmeralda seguía allí, velando en silencio sobre el valle donde la verdad había triunfado. El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era una tarde serena en el refugio del Alba, el rancho de doña Aurelia Sandoval, que ahora respiraba paz después de tantos días de angustia. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza, y el canto de los grillos anunciaba la llegada de la noche. Aurelia caminaba despacio por el patio, apoyándose en su bastón de madera.
Sus pasos eran lentos pero firmes, como quien lleva en los pies la memoria del camino recorrido. La tierra, mojada por la lluvia del día anterior, se hundía un poco bajo sus sandalias. Observó los árboles, los corrales, las flores que crecían cerca del pozo, y suspiró. Todo volvía a tener vida. En la entrada del rancho estaba Ramiro, su hermano, sosteniendo un balde de agua. Llevaba la camisa remangada y las manos llenas de barro. Lo miró y sonrió por primera vez en años. «Nunca pensé verte trabajar la tierra, Ramiro», dijo Aurelia con voz suave. Él bajó la mirada, avergonzado, pero también agradecido. Quizás era lo que necesitaba, ensuciarme las manos para limpiar el alma. Aurelia asintió despacio. La tierra tiene eso, cura lo que el orgullo enferma. De lejos se escuchaba la risa de los niños del pueblo. Algunos corrían entre los surcos del campo, ayudando a recoger los últimos frutos de la cosecha. Habían pasado apenas unos días desde el milagro en la plaza, pero la gente hablaba de aquel suceso como si hubiera ocurrido siglos atrás. San Lucero del Valle ya no era el mismo. Ahora la gente se saludaba con más cariño, los vecinos se ayudaban entre sí, y cada amanecer se agradecía con oración. Aurelia se sentó bajo el viejo mezquite, donde solía rezar con su esposo, don Evaristo. Aún colgaba del árbol una herradura oxidada, la misma que perteneció a Esmeralda, la yegua que cambió para siempre el destino del pueblo. La luz del atardecer la hacía brillar como oro. Ramiro se acercó con pasos lentos. Traía en las manos un pequeño ramo de flores silvestres. Evaristo amaba este mezquite, dijo mientras dejaba las flores junto al tronco. Aquí decía que se sentía cerca del cielo. Aurelia sonrió con los ojos llenos de ternura. Y ahora está más cerca que nunca. El silencio se hizo entre ambos. Un silencio que no dolía, sino que consolaba. Ramiro se sentó a su lado y, por primera vez en muchos años, se atrevió a hablar desde el corazón. «Hermana, me he pasado noches sin dormir, pensando en lo que hicimos. No hay forma de borrar el daño, pero quiero pasar los días que me queden haciendo lo correcto. Por ti, por Evaristo y por él». Aurelia le tomó la mano con suavidad. «Eso es lo que el Señor espera de nosotros, Ramiro. Que aprendamos, no que nos castiguemos. Ya no vivas en culpa, vive en gratitud». Una lágrima rodó por la mejilla del hombre. El cielo, mientras tanto, se teñía de violeta, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse. El sonido de una brisa suave hizo que ambos levantaran la mirada. Un resplandor dorado cruzó la ladera más alta. Era tenue, pero inconfundible. Aurelia se puso de pie con esfuerzo. Su corazón empezó a latir con fuerza. «¿Lo ves, Ramiro? Allí, entre la neblina del atardecer, sobre la colina, se dibujaba la silueta de un caballo. Era Esmeralda. Su melena ondeaba con el viento y su cuerpo parecía hecho de luz. La yegua levantó la cabeza hacia el cielo y relinchó suavemente, un sonido puro que parecía venir del alma misma de la tierra. Ramiro se llevó la mano al pecho. «No puede ser. Otra vez». Aurelia sonrió, con lágrimas en los ojos. «Claro que puede. Las promesas de Dios no se desvanecen». Esmeralda dio un paso adelante y luego otro. Cada movimiento levantaba un polvo dorado que brillaba como si fuera fuego. Aurelia avanzó unos pasos, sin miedo, como si una fuerza invisible la guiara. «Gracias por volver, mi niña», susurró con voz temblorosa. «Cumpliste lo que prometiste». El animal se detuvo frente a ella, a unos metros, y bajó la cabeza, como en señal de despedida. Aurelia extendió la mano y sintió una calidez recorrerle el cuerpo, una paz que ninguna palabra podía describir. Ramiro observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Es como si el mismo cielo se abriera para ti, hermana». Aurelia apenas lo escuchó. Su mirada estaba fija en los ojos de Esmeralda, donde creyó ver el reflejo de Evaristo sonriendo con su sombrero y su voz de calma. El viento sopló más fuerte. Las flores del campo comenzaron a moverse y una lluvia de pétalos cayó sobre ellos.
La luz que rodeaba al caballo se hizo más intensa hasta que el brillo los envolvió a todos. Cuando la claridad se desvaneció, Esmeralda ya no estaba. Solo quedaban sus huellas marcadas en la tierra húmeda. Aurelia se arrodilló y pasó la mano por encima de las huellas, cerrando los ojos. «Descansa, mi niña, ya cumpliste tu promesa». Ramiro también cayó de rodillas. No dijo nada, pero en su silencio había reverencia. El cielo se oscureció lentamente, dejando en el horizonte un último rastro de luz. Los grillos retomaron su canto y la paz volvió a cubrir el rancho. Cuando la noche cayó por completo, Aurelia se quedó mirando las estrellas. Cada una parecía brillar con más fuerza que antes. «Viejo», susurró, «ahora entiendo. Nunca me dejaste sola, ni tú, ni ella». El viento movió las ramas del mezquite y el tintineo de la herradura sonó como una melodía lejana. La promesa estaba cumplida. En algún lugar, entre los cerros de San Lucero del Valle, un relincho suave se escuchó por última vez, como un suspiro que se fundía con el cielo. El tiempo pasó como un suspiro entre los cerros de San Lucero del Valle. Los días volvieron a llenarse de cantos, risas y trabajo en el campo. La vida, que había estado manchada por el miedo y la injusticia, florecía otra vez, como si la tierra misma hubiera recibido una bendición. El milagro de Esmeralda ya era parte del aire. Todos hablaban de él, pero nadie lo hacía con ligereza. Se contaba en voz baja, con respeto, como quien nombra algo que pertenece al cielo. Cada mañana, cuando el sol se levantaba detrás de los mezquites, doña Aurelia Sandoval salía al patio con su taza de café. Sus pasos eran lentos pero firmes y su mirada se perdía en el horizonte, donde los rayos dorados acariciaban la colina donde había visto por última vez a su yegua amada. El viento movía suavemente su rebozo azul y una sonrisa serena se dibujaba en su rostro. «Gracias, Señor, por dejarme ver lo que mis ojos no merecían», murmuraba cada amanecer. El pueblo entero parecía haber cambiado. Las campanas de la iglesia sonaban con un ritmo distinto, más alegre. Los niños jugaban cerca de la plaza, imitando con inocencia el relincho de Esmeralda, mientras los mayores los miraban con ternura. Doña Felipa, la maestra, organizó una pequeña reunión con los vecinos, donde propuso algo que conmovió a todos. Cada año, en este mismo día, debemos recordar lo que pasó, no para adorar un milagro, sino para recordar que la justicia, cuando viene del cielo, transforma hasta el corazón más duro. Aurelia, sentada en una banca, asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, hija, que nunca se olvide, porque olvidar sería como traicionar a la verdad». Desde entonces, el pueblo levantó una pequeña cruz de madera frente al mezquite donde Aurelia solía rezar. En su base, los niños colocaron flores frescas y alguien escribió con pintura blanca: «Aquí el cielo habló con un relincho». Las estaciones siguieron su curso. El verano trajo lluvias abundantes y las tierras del rancho se llenaron de vida. Los surcos que antes estaban secos comenzaron a florecer y el maíz creció alto y fuerte. Ramiro, el hermano de Aurelia, trabajaba todos los días al amanecer, ya sin orgullo ni queja. Con el rostro curtido por el sol y la culpa, había aprendido a escuchar el silencio, a pedir perdón con los actos. Una tarde, mientras cargaba sacos de maíz al granero, miró a su hermana que estaba junto al pozo y dijo: «Aurelia, nunca pensé que el perdón pesara menos que el rencor». Ella lo miró con dulzura. «El perdón no pesa, hermano. Al contrario, te enseña a volar». Ambos rieron, y ese sonido tan simple y sincero fue más milagroso que cualquier relincho. Con el paso de los años, el cabello de Aurelia se volvió blanco como la espuma del río, pero su espíritu seguía fuerte. Los jóvenes del pueblo iban a visitarla para escuchar su historia. Ella los recibía en su patio, les servía café y con voz pausada comenzaba siempre igual: «No fui yo quien vivió un milagro, hijos. Fue este pueblo el que lo mereció». Los muchachos la escuchaban con atención, fascinados por cada detalle.
Y cuando alguno le preguntaba si aún escuchaba a Esmeralda, Aurelia sonreía y miraba al cielo. A veces, cuando el viento sopla del norte, la escucho relinchar entre los cerros. Es su manera de decirme que todavía cuida de nosotros. El día que Aurelia partió de este mundo, el cielo amaneció extraño. No había nubes, pero el aire se sentía diferente, como si el tiempo se detuviera. El pueblo entero se reunió en el rancho para despedirla. Doña Felipa habló con la voz entrecortada. Hoy no lloramos su muerte, lloramos su ausencia, pero también agradecemos su vida, porque nos enseñó que la fe no se grita, se demuestra. Mientras la enterraban bajo el mezquite, una suave brisa recorrió el valle. Los pétalos de las flores comenzaron a moverse en espiral, y entonces se escuchó un relincho, no fuerte, sino dulce, lejano, como un suspiro que acariciaba el alma. Los presentes alzaron la vista buscando el origen, pero solo vieron una nube con forma de caballo que se deshacía entre la luz. Los niños, sin entender del todo, comenzaron a aplaudir. Algunos adultos lloraban, otros sonreían. Nadie dudó de lo que había pasado. Esmeralda había venido por su dueña. Con el tiempo, el refugio del alba se convirtió en un lugar sagrado. La gente del pueblo y de otras regiones venía a dejar flores, a rezar o simplemente a sentir la paz que aún se respiraba en aquel rincón del valle. Decían que, en las noches de luna llena, si uno se quedaba en silencio, podía oír el sonido de cascos galopando a lo lejos. Las nuevas generaciones crecieron con la historia de la mujer valiente y la yegua divina. Los ancianos contaban que en San Lucero del Valle, cuando alguien cometía una injusticia, un viento fuerte soplaba entre las montañas y un relincho resonaba como advertencia. Nadie se atrevía a hacer daño sin mirar primero al cielo. Y así, la leyenda se volvió eterna. La voz de Aurelia seguía viva en las oraciones y el eco del relincho de Esmeralda aún vibraba en los corazones. Porque cuando el amor y la fe se unen, ni la muerte puede borrar su sonido. A veces, al amanecer, los campesinos aseguran ver en la distancia una silueta dorada galopando entre la neblina. Dicen que es ella, Esmeralda, cruzando el valle con la misma calma con la que un día bajó del cielo para defender a una mujer justa. Y entonces el viento trae su canto suave, sagrado, eterno, un recordatorio de que la justicia divina no se olvida, solo espera su momento para relinchar otra vez. Y así, hermano, llegamos al final de esta historia que nos recuerda que Dios siempre llega, aunque el hombre tarde en creerlo, porque la fe no se ve, se siente, se vive y se demuestra en los momentos donde todo parece perdido. Ahora dime tú, ¿alguna vez sentiste que el cielo te habló de alguna manera? ¿Crees que los milagros aún suceden? ¿O piensas que solo son casualidades disfrazadas de fe? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia, porque tal vez tu experiencia también sea una señal para alguien más. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like. Eso me ayuda a seguir trayendo más relatos llenos de esperanza, fe y reflexión. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda, a veces los milagros no bajan del cielo, galopan entre nosotros. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que te hará creer, sentir y recordar que Dios siempre tiene la última palabra.